Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Barra Libre. Han sido semanas repletas de escándalos de corrupción en el entorno de Ferraz y de tensiones en la política internacional. Después de conocer los famosos audios filtrados por la UCO que señalaban directamente a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, y las declaraciones de Ábalos y Koldo ante el Supremo, ahora se suma la posible imputación de Félix Bolaños, solicitada por el juez Peinado al Alto Tribunal, por presunto delito de malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez. Además, hace apenas unas horas conocíamos que el Constitucional da luz verde a la amnistía, con 6 votos a favor de la izquierda. Y en el marco internacional, la cumbre de la OTAN culmina su reunión con la declaración firmada de todos los países miembros de la Alianza Atlántica, incluida España, para invertir el 5% del PIB del gasto en defensa. Un giro de 180 grados en el discurso de Pedro Sánchez, que se negaba a aportar más del 2,1%. Y para abordar toda la actualidad tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín. Bienvenido. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Y al otro lado tenemos a Gonzalo Araluce, nuestro compañero, jefe de Nacional y además especializado en defensa. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Un placer teneros con nosotros. Hoy tenemos noticias frescas, además. La primera es que se ha ratificado el 5% del PIB para el gasto en defensa en la OTAN. Y tenemos el encontronazo entre los miembros de la Alianza Atlántica con Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez apartado de la polémica imagen. ¿Por qué creéis que ha dado este giro de 180 grados en su decisión? ¿Y creéis que ha sido suscitada por la presión de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hoy hemos asistido a la consumación de un desentendimiento premeditado. Pedro Sánchez buscaba esta imagen de aislamiento, este choque con Estados Unidos, al igual que lo hiciera, como estamos contando en Voz Populi, Zapatero hace ya 2 décadas, al no levantarse ante la bandera de Estados Unidos, pues es una maniobra o un gesto que estaba absolutamente premeditado. Entonces, esta situación de choque contra Trump es una cosa que estaba absolutamente buscada. Incluso ha llamado la atención que no haya ido a más, que simplemente se haya quedado una escena de aislamiento y de soledad. Que incluso él mismo, con cierta altanería, decía ante los medios de comunicación, tras terminar la cumbre, que por qué no iba a estar solo, que simplemente que no tiene nada de malo y que es una cosa que él estaba buscando. Era una cumbre crítica en la que la OTAN ha determinado su futuro estratégico para los próximos años y España estaba bajo el foco mediático de absolutamente todo el mundo. Pedro Sánchez se había erigido a sí mismo como adalid, como estandarte contra la propuesta de Trump, y Trump, ni que decir tiene, que España ya la tenía en cierta ojeriza. En su día nos metió en los BRICS y antes de entrar en esta cumbre pues ya dijo que todos teníamos que pasar por el aro, ¿no? Hemos llegado a este momento, se ha suscrito un acuerdo que apunta al 5% impepinable del PIB en materia de defensa y que también ha firmado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se escuda en una serie de cartas que se ha intercambiado con Rudd, que dice que puede haber cierta flexibilidad y demás, pero estamos en lo de siempre ya. Pedro Sánchez se mueve como pez en el agua entre la ambigüedad, entre la confusión, está alimentando pues, un poco todo este discurso pues, para luego en los años venideros ir adaptando todo esto a sus circunstancias. No solamente tiene que satisfacer a sus socios de la OTAN, tiene que satisfacer a sus socios de gobierno, a sus aliados habituales en el Parlamento. Entonces está en una situación incómoda en la que solamente puede salir envuelto en esta confusión que se ha generado y que él mismo está alimentando. Aquí se abren varios frentes. Primero, aboca a España a una guerra comercial con Estados Unidos. Donald Trump ya está diciendo que cualquier posible acuerdo comercial con España se tendrá que pagar el doble de lo que estaba previsto inicialmente. Luego también hipoteca el gasto militar al futuro que esté por venir. La próxima revisión del gasto de la OTAN no llegará hasta el año 2029, a saber qué situación política tenemos en España. Y luego ha dinamitado por completo toda la unidad que tiene que imperar en la OTAN, porque todas las decisiones se toman por unanimidad. Decía Mark Rutte que solamente están de acuerdo en que están en desacuerdo. Yo creo que es un buen resumen de la situación de lo que ha pasado hoy. De hecho, la firma ya está hecha, o sea que ya no hay marcha atrás. A ver, España, Sánchez entró en la cumbre de la OTAN siendo un problema, que es lo que dijo Trump, y sale siendo un problema. Yo fíjate que más que un desentendimiento programado, como dices, lo que creo que esto es una absoluta farsa. Una absoluta farsa. Una farsa del presidente del gobierno. Primero hacia la OTAN. Segundo, hacia sus propios socios, aquí parlamentarios. Y tercero, hacia los españoles. Es una farsa porque después de haber firmado un documento
que hipoteca a España a futuro, al gobierno que esté, para suscribir el 5% del PIB como gasto en defensa, nos dice y nos mantiene y nos insiste en ese relato oficial del 2,1%. O no se da cuenta de las cosas, cosa que no es posible, porque Sánchez es lo suficientemente hábil como para darse cuenta de dónde está, con qué presidentes está y con qué primeros ministros, o sencillamente se da cuenta y lo que hace es tomar el pelo a todo el mundo. Sánchez lo único que ha conseguido hoy es colocar un mensaje, y es voy a presentarme a nuevas elecciones y las elecciones serán en 2027. Todo lo que tiene que ver con seguridad nacional, con un Estado responsable, con un gobierno capaz de asumir sus responsabilidades en materias de defensa, de seguridad internacional, queda como una auténtica farsa en torno a un personaje que lamentablemente ha decidido convertir cada una de las batallas políticas nacionales o internacionales en una cuestión propia de supervivencia. A partir de ahí, yo no sé por qué, si quiere plantear esta batalla, apartarse de la fotografía, simular que está mal con Trump y con el resto de primeros ministros europeos, yo sinceramente desconozco a qué viene todo este teatro, teniendo en cuenta que el problema que tiene es un problema nacional, y cuando además ha firmado ese documento del 5%. Lo ha firmado él como presidente del gobierno del Reino de España. Y recordemos que sin presupuestos. Entonces, él firma una cosa y nos dice y nos niega que la ha firmado. Es que es surrealista, crea un relato, crea el enésimo relato para que haya quien le crea, y a mí me parece todo esto ya no de una torpeza institucional grave por lo que afecta a la seguridad nacional, me parece el enésimo engaño a los españoles de una manera completamente obscena. Pero ya había una clave, Manolo, en lo que estabas diciendo, que es la colocación del mensaje. Él quiere ser candidato en el año 2027. Y hay otra clave importante en todo esto. Hemos visto que está en La Haya suscribiendo un acuerdo internacional de máximo compromiso, y la mitad de las preguntas que ha habido en la rueda de prensa han sido sobre el juez Peinado, sobre Santos Cerdán, sobre la amnistía. Es decir, estamos navegando en un mar convulso tanto en el escenario internacional como en el escenario nacional, y él ha colocado su mensaje claramente en clave nacional. Luego ya lo que suscribirá en el futuro con la OTAN de cara al año 2029, pues es otra historia, porque es un futuro político que esté por venir. Pero era un mensaje dirigido a los españoles y a sus socios de gobierno. Estratégico. ¿Por qué? Porque le persigue todo esto y estamos en una situación de máxima fragilidad. O sea, hay una situación de corruptelas y de fragilidades increíbles que, si se pudiera llamar gigante, sería un gigante con pies de barro, porque ¿con qué autoridad firma unos acuerdos estratégicos a tan largo plazo cuando lo que tiene debajo de sus pies se le está derrumbando de esta manera? ¿Cómo habéis visto la amenaza de Trump después de la comparecencia de Pedro Sánchez? Si es que no es una amenaza, vamos a ver, es una cuestión de realismo. El presidente de los Estados Unidos, que es la fuerza que viene contribuyendo de una manera decisiva al sostenimiento de la OTAN, ha dicho con su discurso populista, con su discurso excluyente, que ya está bien, que se ha acabado, se ha terminado, que Europa siga viviendo a la sopa boba. Sánchez ha repetido hoy 3 o 4 veces que somos el país que más contribuye con una serie de tropas, de efectivos en la zona del Báltico, en Europa Oriental. Pero si es que eso está muy bien, si es que eso forma parte del paisaje. No era el objeto de la discusión del encuentro de hoy. Claro que no, hombre, claro que no. Lo que pasa que es que todo lo hace en virtud de un mensaje que quiere colocar en España. Y es todo una inmensa mentira. Sánchez no sabe cómo puede congraciarse con el presidente de Estados Unidos, con la OTAN, con sus socios, y todo ello apagando la corrupción que hay en España, que afecta de manera directa, absolutamente directa, a su núcleo duro, a la presidencia del gobierno, a Moncloa. Ayer mismo con una petición de imputación de su ministro de Presidencia
y de su ministra de Justicia. Ahora iremos con ese tema también. De hecho, claro, es que es el mensaje estratégico del que habla Gonzalo. Y lo de Donald Trump, pues al final ya vemos que amenazas son hechos para él. E incluso lo consuma antes de lo previsto. Hace poco dijo que se iba a tomar 2 semanas para pensar si atacaba a Irán y lo hizo bastante antes. Y hoy nos viene con que cualquier acuerdo comercial con España tendrá que pagar el doble. Pues amenazas en su caso son hechos. Centramos el foco en el ámbito nacional y lo hacemos de la mano de nuestro adjunto al director, Isaac Blasco. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal, Susana? Bienvenido. Muchas gracias. Hace apenas unas horas conocíamos también, hoy va el día de últimas horas, que el Tribunal Constitucional avalará por fin la ley de amnistía. ¿Qué supone esto? Una gran novedad, una gran novedad. Pensábamos que no la iba a avalar. Ironías aparte, esto es otra farsa. Eso es otra farsa en la que se nos ha inoculado la idea de que la amnistía es un producto justo para la convivencia en Cataluña. ¿Por qué digo que es una farsa? Porque el Tribunal Constitucional, la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional, sabe fehacientemente que la Constitución impide los indultos generales. ¿Qué son los indultos generales? Pues sencillamente las amnistías. Lo que se hace es forzar, pervertir, prostituir la Constitución para dar por bueno lo que el constituyente no quiso que fuese bueno. Y lo hacen inventando una doctrina en virtud de la cual lo que no se prohíbe en la Constitución es válido. En la Constitución no se prohíbe, no sé qué te voy a decir, la pederastia, y sin embargo no es válida. ¿Por qué? Por razones obvias, lógicas. La amnistía que avala el Tribunal Constitucional es una amnistía falaz, hecha sencillamente porque Sánchez necesita 7 votos de Junts, y que además creo que va a servir de muy poco, porque el Tribunal Constitucional de momento no ha tenido el arrojo o la valentía de incorporar en su doctrina la malversación de caudales públicos, con lo cual es absolutamente inservible para Carles Puigdemont. Me da la sensación de que aunque avalen la ley para contentar a Sánchez, al sanchismo, al grupo parlamentario socialista, no va a servir mucho para contentar a Junts, porque entre otros motivos no es válida para Puigdemont de momento. Bueno, yo creo que el drama es que Conde Pumpido sabe perfectamente lo que acaba de decir Manolo y aún así va a validar algo que de algún modo supone una muesca más en la regresión del Estado de Derecho durante casi 8 años de sanchismo. A mí me parece pertinente recordar cuando estudiábamos la carrera, como en la asignatura de Derecho de la Información había un esquema que era una pirámide del Estado de Derecho y en la cúspide estaba la Constitución española como ley de leyes, como la norma general que nos dimos todos durante la transición democrática, y junto a la Constitución aparecía el Tribunal Constitucional como el órgano intérprete de esa ley magna. Bueno, pues eso ya carece de sentido. El espíritu de la transición ha sido subvertido y yo creo que esto es una concreción de hasta dónde se está dispuesto a llegar para darle la vuelta como un calcetín a nuestro Estado de Derecho y a una democracia convencional, una democracia parlamentaria, una democracia en la que la representación política ha sido pervertida por la injerencia del Poder Ejecutivo, que lo que ha hecho ha sido tratar de imponer su voluntad política por encima del ordenamiento jurídico, y lo que ha hecho el ordenamiento jurídico a través del Tribunal Constitucional ha sido adecuarse al cumplimiento de esa voluntad. Pasamos al Constitucional al Supremo. La Fiscalía Anticorrupción se ha puesto a la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, manteniendo las medidas cautelares del Alto Tribunal que impuso la primera vez, pero mi pregunta es, después de todas las filtraciones que hemos ido conociendo de la UCO y demás, ¿por qué creéis que no han tirado de la manta en esta segunda declaración? ¿Creéis que se están dejando algo en el tintero para después de la declaración de Cerdán el próximo lunes? Pues mira, no han tirado de la manta por diversos motivos.
El primero de ellos es por cobardía. El segundo de ellos es porque creo que no tienen conciencia realmente de lo que es el Tribunal Supremo y una investigación del Tribunal Supremo. Siguen en una burbuja en la que se creen políticos con capacidad de manipular todo para gozar de inmunidad y de impunidad. Creo, en tercer lugar, más allá de la cobardía y de este sentimiento de no ser conscientes realmente de lo que hay, lo hemos vivido, lo hemos conocido en estas últimas semanas. Creo realmente que lo que se puso en marcha por parte del Partido Socialista es una mafia paralela que se dedicaba a amenazar a todas aquellas personas que quisieran delatar algo de todo este entramado. Lo hemos visto con una señora que dijo que era socialista y periodista. Lo hemos visto con algún abogado oportunista en 20 televisiones. Lo hemos visto con todo un esquema de corrupción creada para ocultar la corrupción. Las personas que tienen información, y hablo de Ábalos, hablo de Koldo, hablo de Cerdán, no solo tendrían una obligación moral con su propia, porque yo me imagino que en algún momento dado de su vida estas personas serían realmente honestas, serían socialistas de verdad, de ambición, de creer realmente en el servicio público, en la mejora de la ciudadanía. Quiero pensar que en algún momento de su vida fueron utópicos de algo, ¿no? Oye, si tuvieran la más mínima reminiscencia de todo aquello, hoy deberían hablar, cantar todo lo que saben, pero ya no solamente por resarcirse con su propio ego y con su propia trayectoria, ¿no? Lo deberían hacer por propio egoísmo, por ahorrarse algún año de cárcel, porque desde luego lo que estamos oyendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo en todos los medios de comunicación, entre ellos en Voz Populi desde luego, sobre corrupción nos lleva a una escombrera. Mantenerse en silencio es un acto de cobardía, es un acto de deslealtad con sus propios principios, si es que alguna vez los tuvieron, y es un acto de desprecio a la democracia. Yo creo que los poderes subterráneos del Partido Socialista que ha descrito Manolo todavía siguen operando para evitar lo que evidentemente aflorará, y es que se sepa que Sánchez evidentemente era conocedor de todas las andanzas, tanto de José Luis Ábalos como de Santos Cerdán, en tanto que secretarios de organización del Partido Socialista. De Koldo, yo creo que bueno, la figura de Koldo quizá trascienda esa circunstancia y responda a componentes mucho más complejos. Por encima de eso, yo creo que hay un deber, efectivamente, moral, pero yo creo que también creo que deberían ser prácticos, y es evidente que una instancia como el Alto Tribunal, como el Tribunal Supremo, la colaboración voluntaria, la colaboración honesta y la colaboración sincera, evidentemente siempre ha tenido una recompensa en términos de alivio, ¿no?, con respecto a un eventual horizonte penal que para Ábalos y para también Santos Cerdán no pinta en absoluto bien. Y salvando las distancias hay un claro ejemplo, y reciente y relacionado además con esa trama, que es el señor Víctor de Aldama. El señor Víctor de Aldama se ha prestado a colaborar con la justicia y de momento abandonó la prisión provisional en cuanto manifestó esa voluntad. Yo creo que desde el punto de vista estrictamente práctico, no solo para la regeneración de este país y para el bien común de todos los españoles, estos exdirigentes deberían ser conscientes de que la cárcel hace mucho frío. Desde luego el Supremo estos días no va a parar, porque además ahora también, paralelamente, el juez Peinado ha pedido la imputación de Bolaños porque dice que mintió sobre la declaración de la asesora de Begoña Gómez, una nueva personalidad dentro del gobierno, del entorno de Sánchez, imputada. Mira, yo no sé si es delito o no. Yo respeto lo que decida el juez Peinado. Creo que ponen un compromiso al Tribunal Supremo decidir todo esto. Ahora bien, desconozco si es delito, si hubo malversación de caudales públicos, permitiendo que una señora se convierta en funcionaria para defender intereses generales y realmente atender a intereses particulares
de Begoña Gómez. Desconozco si eso está suficientemente probado. Desconozco si el ministro de Justicia, ministro de Presidencia y en su momento secretario general de Presidencia mintió al juez o no. Lo único que yo tengo claro, como ciudadano y por sentido común, es que si un secretario general de Presidencia no sabe quién ha fichado, ni por qué, ni para qué, a la persona que asesora a la mujer del presidente del gobierno, ese señor no debe estar en su cargo. O bien por inútil, o bien por malversador, lo desconozco. Pero, insisto, no sé si hay delito o no hay delito. Lo que sí digo es que yo, ciudadano, contribuyente, yo no me creo que Bolaños no sepa ni quién era, ni quién la fichó, ni por qué estaba ahí, ni qué iba a hacer. Hoy mismo, la Audiencia Provincial de Madrid, no el juez Peinado, hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una resolución en la que mantiene la imputación de esa asesora y en la que dice que tiene dudas y sospechas de que fue fichada con dinero público para una actividad pública que convirtió en privada. Y digo, en privada, en negocios privados de la mujer del presidente del gobierno. Eso ya no es del juez Peinado, es de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Y es significativo. Yo he oído al señor Bolaños decir que está muy tranquilo después de leer la exposición razonada. Ayer lo decía, sí. Sí, también escuché al hermano de Sánchez decir que estaba muy tranquilo, ha sido procesado y va a juicio. He escuchado a la mujer del presidente del gobierno decir que está tranquila. He escuchado al fiscal general del Estado decir que está tranquilísimo con todo, está procesado y va a ir a juicio. He escuchado al señor Ábalos, al señor Koldo García, he escuchado al señor Santos Cerdán la semana pasada mismo en el Parlamento, en el Congreso. Estoy tranquilo. Todo el mundo está tranquilo. Cada uno que está tranquilo acaba procesado. No sé si el señor Bolaños acabará o no, pero su tranquilidad debería ser un poquito de inquietud. Yo creo que el gobierno, y particularmente el aludido, Félix Bolaños, se han agarrado a un par de imprecisiones contenidas en la exposición razonada que el juez Peinado elevó al Supremo. Pero yo quiero recordar también los precedentes. Por encima de que esas imprecisiones probablemente no sean admisibles en la instrucción de un caso, o por lo menos no deberían serlo, hay que recordar que el señor Peinado ha sido víctima de una persecución manifiesta y continua por parte del gobierno, que lo ha acusado de lawfare como poco. Yo recuerdo incluso medios de comunicación afines a Moncloa tratar de buscar cuestiones relacionadas con el ámbito personal y familiar de alguien que simplemente está ocupándose de hacer su tarea como instructor en un juzgado de Madrid. Y por encima de eso, tengo la impresión de que Bolaños se está victimizando de más, al margen de que, como decía Manolo, denota una ignorancia supina en el desempeño de sus funciones precedentes a su nombramiento como ministro, porque es inasumible, completamente increíble que alguien con esa responsabilidad prácticamente directa sobre la persona aludida por el juez Peinado no supiera qué funciones desempeñaba. Además es lo que dices tú, que al final es una persecución, parece, para el juez Peinado, pero al final la Audiencia Provincial, como bien ha dicho Manuel, claro, hay otras instancias ratifica. judiciales que están ratificando que la línea de instrucción que está siguiendo el juez no es desacertada. Es al menos verosímil desde el punto de vista judicial y jurídico. Pues hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias, Isaac, por Muchas estar con gracias. nosotros. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Un Sonia. placer teneros. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.